Cuando la mayoría de las personas que crecieron en una tradición cristiana piensan en los evangelios, piensan en 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 relatos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. 4 perspectivas sobre el mismo acontecimiento central de la fe cristiana. 4 textos que aparecen juntos al inicio del Nuevo Testamento, como si siempre hubieran estado allí, como si su presencia en el canon fuera tan natural como el amanecer. Lo que raramente se menciona es que esos 4 no eran los únicos. En los primeros siglos del movimiento cristiano existían decenas de textos que se presentaban a sí mismos como evangelios, como revelaciones, como palabras de Jesús o como relatos de sus apóstoles. Algunos de esos textos circulaban ampliamente entre las primeras comunidades. Algunos eran leídos en voz alta en las reuniones de los creyentes. Algunos eran copiados, discutidos, citados y considerados sagrados por comunidades enteras que se identificaban plenamente como cristianas. Y sin embargo, ninguno de ellos está en tu Biblia. Alguien tomó la decisión de que estarían adentro 4 y afuera todos los demás. Y esa decisión, que durante siglos pareció obvia, inevitable y casi divina, tiene en realidad una historia. Una historia que involucra debates teológicos, conflictos de poder, persecuciones imperiales, descubrimientos arqueológicos y una serie de preguntas que los estudiosos todavía no han respondido de manera definitiva. Ese es el tema de este video. ¿Qué había afuera? ¿Quién decidió que se quedara afuera? ¿Y qué dicen esos textos excluidos que los 4 evangelios canónicos no dicen? Para empezar, hay que entender qué significa la palabra canon. En el contexto bíblico, canon es la lista de textos considerados autoritativos, inspirados y normativos para la fe. La palabra viene del griego canon, que significa regla o medida. Los textos canónicos son el estándar. Los textos no canónicos, por definición, quedan fuera del estándar, aunque eso no significa necesariamente que sean falsos o sin valor. Significa que en algún momento, alguien determinó que no tenían la misma autoridad que los que sí quedaron adentro. El proceso por el cual el canon del Nuevo Testamento llegó a ser lo que es hoy fue largo, complejo y mucho menos ordenado de lo que la mayoría de los creyentes imagina. No hubo un concilio único en el que un grupo de obispos se reunió, examinó todos los textos disponibles y votó cuáles entraban y cuáles no. El proceso fue gradual, orgánico, a veces conflictivo, y duró varios siglos. Diferentes comunidades en diferentes regiones reconocían diferentes textos como autoritativos. Lo que era canónico en Alejandría no era necesariamente lo mismo que era canónico en Roma o en Antioquía o en Siria. Si este canal te está ayudando a entender el mundo bíblico de una manera más honesta y más profunda, este es el momento de suscribirte. El botón está justo ahí. Hacerlo tarda 3 segundos y garantiza que no te pierdas ninguno de los próximos videos. El primer inventario conocido de los libros del Nuevo Testamento, que coincide exactamente con los 27 libros que conocemos hoy, aparece en una carta de Atanasio de Alejandría, escrita en el año 367 de nuestra era. Eso es más de 330 años después de la muerte de Jesús. Durante esos 3 siglos, el movimiento cristiano creció, se diversificó, se dividió, fue perseguido, sobrevivió y eventualmente se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Y durante todo ese tiempo, el canon del Nuevo Testamento no estaba completamente fijo. Hay un documento anterior que ilumina parte de ese proceso. El Fragmento Muratoriano, un texto latino que data probablemente del siglo II y que contiene la lista de escritos que la Iglesia de Roma reconocía como autoritativos en ese periodo. El Fragmento Muratoriano incluye los 4 evangelios, las cartas de Pablo y el Apocalipsis, pero también incluye el Apocalipsis de Pedro como texto que algunos aceptan y otros no, y excluye la carta a los Hebreos, que sí terminó en el canon final. Esto muestra que el proceso de selección no fue lineal ni uniforme. Textos que hoy están adentro estuvieron en disputa durante siglos, y textos que hoy están afuera tuvieron periodos en que fueron ampliamente aceptados. Una figura que aceleró el proceso de definición del canon fue Marción de Sinope, un cristiano del siglo II cuyas ideas fueron eventualmente declaradas heréticas, pero cuya influencia fue enorme. Marción propuso su propio canon reducido. Rechazó completamente el Antiguo Testamento, argumentando que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios inferior y distinto del Dios Padre que Jesús reveló, y de los Evangelios solo aceptó una versión modificada del Evangelio de Lucas junto con 10 cartas de Pablo. La reacción de los líderes de la Gran Iglesia ante el canon de Marción fue uno de los estímulos más poderosos para que comenzaran a articular con mayor precisión cuáles eran los textos que ellos consideraban autoritativos.
La amenaza de Marción aceleró la necesidad de una respuesta canónica. Hay también textos que no entraron en el canon, pero que estuvieron a punto de hacerlo, que fueron considerados con seriedad por comunidades influyentes y que algunos padres de la Iglesia citaban como escritura. La Didache, o Doctrina de los 12 Apóstoles, es uno de ellos. Un manual de instrucción cristiana del siglo I o principios del siglo II que describe con detalle cómo deben bautizarse los nuevos creyentes, cómo debe celebrarse la Eucaristía, cómo deben recibirse a los profetas itinerantes y qué diferencia a los falsos profetas de los verdaderos. El Pastor de Hermas, una obra apocalíptica del siglo II, fue incluida en algunos de los manuscritos más importantes del Nuevo Testamento, entre ellos el Codex Sinaiticus del siglo IV. La primera carta de Clemente, la carta de Bernabé, todos estos textos tuvieron periodos en que fueron leídos y considerados autoritativos en comunidades que eran plenamente parte del movimiento cristiano. Hay que decir algo importante sobre los textos que no entraron. No todos son iguales. No todos provienen del mismo periodo. No todos tienen el mismo valor histórico. Y no todos dicen cosas igualmente sorprendentes. Los estudiosos los dividen generalmente en categorías amplias. Por un lado, los evangelios apócrifos, que son textos que se presentan como relatos de la vida o las enseñanzas de Jesús, pero que no fueron incluidos en el canon. Por otro lado, textos gnósticos, que son escritos asociados con el movimiento gnóstico cristiano del siglo II y III, que tienen una visión del mundo y de la salvación bastante diferente a la que terminó siendo la ortodoxia cristiana. Y luego, hay textos pseudoepigráficos, textos que llevan el nombre de un apóstol, pero que casi con certeza no fueron escritos por ese apóstol. El descubrimiento que más cambió nuestra comprensión de este mundo fue el de Nag Hammadi, en Egipto, en 1945. Un campesino llamado Muhammad Ali al-Zaman encontró una jarra de cerámica sellada enterrada cerca de una formación rocosa. Dentro había 13 códices de cuero que contenían 45 textos, la mayoría de ellos desconocidos hasta ese momento. El descubrimiento fue tan significativo para el estudio del cristianismo primitivo como los rollos del Mar Muerto fueron para el estudio del judaísmo del Segundo Templo. De pronto, los estudiosos tenían acceso a textos que habían sido mencionados por los padres de la Iglesia, pero que nadie había leído en más de 1500 años. Entre los textos de Nag Hammadi estaba el Evangelio de Tomás. No se trata de un relato narrativo de la vida de Jesús como los 4 evangelios canónicos. Es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús, sin historia de natividad, sin milagros narrados, sin relato de la pasión, sin resurrección descrita, solo palabras. Algunos de esos dichos tienen paralelos directos con los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y eso ha llevado a algunos estudiosos a argumentar que el Evangelio de Tomás puede preservar tradiciones antiguas de las palabras de Jesús, quizás tan antiguas como las fuentes más tempranas del movimiento cristiano. Otros estudiosos argumentan que es un texto del siglo II con una agenda gnóstica que selecciona y modifica las palabras de Jesús para apoyar su propia visión. El debate no está cerrado. Lo que el Evangelio de Tomás dice es, en muchos pasajes, radicalmente diferente de lo que dicen los 4 evangelios canónicos. El dicho número 114 termina con Simón Pedro diciendo que María Magdalena debe ser expulsada porque las mujeres no son dignas de la vida. Y Jesús, respondiendo que él mismo la hará varón, para que también pueda entrar al reino. Esta frase ha sido interpretada de maneras muy diferentes, pero ilustra que el mundo de las primeras comunidades que usaban el Evangelio de Tomás tenía preguntas y conflictos que los 4 evangelios canónicos no mencionan de la misma manera. Hay otros dichos del Evangelio de Tomás que no tienen paralelos en los evangelios canónicos y que han despertado la curiosidad de los estudiosos precisamente por su originalidad. El dicho número 77 pone en boca de Jesús estas palabras: «Soy la luz que está sobre todas las cosas, soy el todo salió de mí y el todo llegó hasta mí. Parte un trozo de madera y yo estoy allí, levanta una piedra y me encontrarás allí». Este tipo de afirmación, que sugiere una presencia cósmica de Cristo que trasciende cualquier localización física, es característica del pensamiento gnóstico y está ausente de los 4 evangelios canónicos. Y sin embargo, algunos estudiosos argumentan que puede preservar una tradición muy antigua de la manera en que algunas comunidades del siglo I entendían a Jesús antes de que las categorías de la cristología posterior estuvieran completamente desarrolladas. Hay también un grupo de textos no canónicos que cuentan la infancia de Jesús, años completamente ausentes de los evangelios canónicos excepto por el episodio de Jesús niño en el templo que aparece en Lucas.
El Evangelio de la infancia de Tomás, que es diferente del Evangelio de Tomás de Nag Hammadi, narra episodios de la niñez de Jesús, que incluyen milagros realizados por el niño Jesús, algunos de ellos desconcertantes. Jesús moldea gorriones de barro y los da vida. Jesús, molesto con un compañero de juegos que dispersa el agua que él había recogido, lo maldice, y el niño muere. Jesús, acusado por su maestro de ser insolente, lo deja ciego. Estos textos revelan la avidez de las primeras comunidades por saber algo sobre los años de los que los evangelios canónicos no dicen nada, y la manera en que esa curiosidad fue satisfecha por textos que la Iglesia no consideró autoritativos. También en Nag Hammadi estaba el Evangelio de Felipe, un texto que contiene algunas de las afirmaciones más desconcertantes sobre Jesús y María Magdalena en toda la literatura cristiana primitiva. El texto describe a María Magdalena como la compañera de Jesús, una palabra que en el copto original puede implicar desde compañera espiritual hasta compañera en un sentido más íntimo. El texto también dice que Jesús la amaba más que a todos los otros discípulos y que la besaba frecuentemente en la boca, aunque hay un agujero en el manuscrito precisamente en ese punto. Este pasaje fue la fuente de buena parte de la especulación popular sobre María Magdalena que explotó con el Código da Vinci de Dan Brown a principios del siglo XXI. Los estudiosos señalan que el texto es gnóstico, que el lenguaje del beso en el contexto gnóstico tiene connotaciones espirituales específicas relacionadas con la transmisión del conocimiento, y que la historia que construyó Dan Brown con este material no corresponde exactamente a lo que el texto dice. Pero la existencia del texto sí revela que en algunas comunidades del siglo II o III, María Magdalena tenía un papel mucho más central en la narrativa cristiana de lo que los textos canónicos permiten ver. Si llegaste hasta aquí, lo que estás leyendo sobre este mundo desconocido del cristianismo primitivo te importa. Deja un comentario con el texto no canónico que más te impresionó o con la pregunta que este video te generó. Los comentarios son la manera en que esta comunidad crece y se profundiza. El Evangelio de Judas es quizás el más perturbador de los textos no canónicos descubiertos en épocas recientes. Fue dado a conocer públicamente en 2006, después de décadas en el mercado negro de antigüedades, y de un proceso de restauración que intentó recuperar el texto de un manuscrito en avanzado estado de deterioro. En este Evangelio, Judas no es el traidor que actúa por codicia o por connivencia con las autoridades religiosas. Es el discípulo más avanzado, el único que verdaderamente comprende la naturaleza espiritual de Jesús y el que actúa por instrucción directa de Jesús para entregar su cuerpo físico y liberar así al espíritu verdadero. La traición no es un crimen, es el acto de obediencia más alto de todos los discípulos. Esta lectura de Judas no es simplemente una revisión curiosa de la narrativa. Revela una visión del mundo completamente diferente de la que terminó siendo la ortodoxia cristiana. En la visión gnóstica que aparece en el Evangelio de Judas, el mundo material es una creación inferior, no la obra del Dios verdadero, sino de una deidad menor y defectuosa llamada el demiurgo. El cuerpo físico es una prisión. La salvación no consiste en la resurrección del cuerpo, sino en la liberación del espíritu de su encarcelamiento material. En este marco, que Jesús sea entregado para ser crucificado y que su cuerpo físico muera, es precisamente el acto redentor. El espíritu verdadero se libera. Este es el tipo de visión del mundo que los líderes del movimiento cristiano que terminaron siendo llamados ortodoxos combatieron con la mayor urgencia. Para ellos, la creación material es buena porque es obra del Dios bueno. La resurrección es real y corporal, no simbólica ni espiritual. Jesús murió y resucitó en un cuerpo real, y la salvación pasa por ese cuerpo, no por escapar de él. El conflicto entre estas dos visiones del mundo fue uno de los motores más poderosos de la formación del canon. Los padres de la Iglesia que más claramente articularon el proceso de selección de los textos canónicos usaban criterios específicos. El primero era la apostolicidad. El texto debía haber sido escrito por un apóstol o por alguien en contacto directo con los apóstoles. El segundo era la universalidad. El texto debía ser reconocido como autoritativo en las comunidades más importantes, no solo en grupos marginales. El tercero era la ortodoxia. El texto debía enseñar lo que los líderes de la gran iglesia consideraban la doctrina correcta sobre Dios, Jesús y la salvación. El problema con estos criterios es que, aplicados en retrospectiva, son circulares. Un texto era ortodoxo si enseñaba la doctrina correcta, y la doctrina correcta era la que enseñaban los textos seleccionados como canónicos. Los textos gnósticos fueron excluidos en parte porque eran heterodoxos,
y eran heterodoxos en parte porque fueron excluidos. El proceso no fue tan neutral y objetivo como los criterios formales hacen parecer. Fue un proceso en el que los grupos con más poder institucional, con más capacidad de influir en las comunidades grandes, con más acceso a las redes de comunicación del mundo mediterráneo del siglo II y III, tuvieron más éxito en imponer su visión de qué textos eran autoritativos y cuáles no. Hay otro texto no canónico que merece atención especial, el Evangelio de María. Es el único evangelio no canónico conocido que lleva el nombre de una mujer. El manuscrito está incompleto. Faltan las primeras 6 páginas y otras 4 en el medio del texto. Lo que queda describe a María Magdalena, reconfortando a los apóstoles después de la resurrección y luego relatando visiones que le fueron reveladas directamente por Jesús. Pedro y Andrés rechazan lo que ella dice, argumentando que Jesús no puede haber revelado cosas a una mujer que no reveló también a los hombres. Leví defiende a María. Este texto, brevísimo y fragmentario, contiene en su interior el reflejo de uno de los debates más importantes del movimiento cristiano primitivo: el papel de las mujeres en la autoridad espiritual y en el liderazgo de las comunidades. El hecho de que el texto exista, que haya circulado en algunas comunidades, que alguien lo haya copiado y preservado, sugiere que ese debate estaba mucho más abierto en los primeros siglos de lo que la estructura posterior del movimiento cristiano permite ver. La pregunta que este panorama plantea inevitablemente es: ¿hubiera sido diferente el cristianismo si otros textos hubieran entrado en el canon? La respuesta honesta es: sí, probablemente. El énfasis sobre la resurrección corporal, la centralidad de la cruz como acto redentor objetivo, el papel subordinado de las mujeres en la estructura institucional de la Iglesia, la distinción clara entre creación buena e impulsos espirituales que deben ser superados, y docenas de otras posiciones que terminaron siendo características del cristianismo tal como lo conocemos. Todas estas posiciones habrían sido cuestionadas desde adentro del canon si algunos de los textos excluidos hubieran sido incluidos. Eso no significa que la selección del canon fuera simplemente un acto de supresión política. Los criterios que los padres de la Iglesia usaban tenían coherencia interna. La preocupación por preservar la centralidad de la resurrección, la preocupación por mantener la continuidad con el testimonio de los primeros testigos, la preocupación por no fragmentar el movimiento en decenas de escuelas incompatibles. Estas eran preocupaciones legítimas, no meras excusas para el ejercicio del poder. Pero la aplicación de esos criterios sí tuvo consecuencias. Comunidades enteras quedaron fuera de lo que terminó siendo el movimiento cristiano mayoritario. Textos que preservaban tradiciones auténticas sobre el movimiento de Jesús fueron descartados junto con textos que eran elaboraciones tardías con agendas teológicas evidentes. Lo que el descubrimiento de Nag Hammadi y de otros textos no canónicos ha hecho es recordar que el cristianismo del siglo I y II era más diverso de lo que la narrativa del canon permite ver. Que había múltiples respuestas a la pregunta de quién era Jesús, qué significaba su muerte, cómo accedía el ser humano a la salvación y cuál era el papel de las mujeres en la comunidad de los creyentes. Esa diversidad no fue eliminada de golpe por un decreto imperial, fue reducida gradualmente, a través de décadas de debate, de exclusiones, de definiciones cada vez más precisas de lo que significaba ser cristiano en el sentido correcto, hasta que los 4 evangelios quedaron y los demás 40 y tantos no. Si este video te abrió una ventana a un mundo que no sabías que existía, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Y si hay un texto no canónico del que quieres que hagamos un video específico, deja el nombre en los comentarios. Dependemos de ti para difundir la palabra. Dios os bendiga.